Bendiciones, queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Es grato estar en esta mañana delante de nuestro Padre Celestial y también delante de ustedes. Les enviamos un saludo donde quiera que estén. Muchas gracias por ese tiempo, ¿verdad? Por ese amor que prestan hacia el Señor y que de una manera busca su corazón, su alma, busca la satisfacción, ¿verdad? De poder recibir una palabra que nos haga caminar. Qué importante es recibir una palabra, una porción diaria que nos haga mantenernos firmes en este camino. Delante de nuestro Padre Celestial es bueno, es que nuestro Dios nos hable, que lo más gratificante, lo más hermoso que podamos recibir es que Dios esté hablando a nuestro corazón. Hoy quiero compartirles una palabra, un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, hermano. Es hablarles un poquito sobre la fidelidad a Dios. Qué tan importante es serle fiel a Dios. Qué tan importante, hermano, es creerle a Dios. Qué tan importante es si nosotros somos hijos de Dios, que queremos agradarle a Él, que queremos caminar todos los días, hermano, realmente, porque el propósito de este programa, hermano, es que no que usted se llene de letra, sino que usted pueda caminar, decir, esto es lo que Dios quiere en mi vida. Por eso necesito yo caminar, necesito yo agradar a mi Señor. Qué tan importante es que nosotros busquemos agradar al Señor en nuestra vida diaria. Que Dios envíe una palabra que nos dé la dirección, hermano. Yo creo que Dios es proveedor, Dios es sanador, Dios, hermano, no desampara a ningún hijo de Dios, pero para eso el creyente tiene que realmente sentir que, hermano, que está agradando al Padre. El hombre hoy, en este tiempo, es solo pedir. En este tiempo es solo, hermano, abandonar el camino, pero sí quieren que Dios los bendiga. Quieren tirar todo, hermano, pero sí quieren que Dios los bendiga. Quieren que Dios haga todo por ellos, pero sí, hermano, pero ellos no dan nada por Dios. Quieren, hermano, de que Dios resuelva los problemas. Quieren, pero ellos no quieren servirle a Dios. Mucho creyente, hermano, solamente vive pidiéndole y exigiéndole a Dios, y ellos no dan nada a cambio. Ellos no dan nada, no se entregan al Señor, hermano. Nosotros como programa, nosotros como iglesia, hermano, tenemos esta visión de parte del Señor. La visión que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, es llamar a la santidad, es llamar a la consagración, es llamar al servicio de Dios. El propósito, hermano, que aunque todo aquel que cree es salvo, hermano, que se mantenga en esa salvación, que se mantenga en esa firmeza. Si es que su llamamiento en cuanto al Señor no es de servirle, pues que se mantenga ahí. Que se mantenga si el propósito no es crecer, entendiéndole que en este último tiempo van a haber dos tipos de hijos. Los hijos niños y los hijos maduros. Pero entendiendo, hermano, que nosotros le hablamos a los hijos maduros, a la iglesia que va a ser, hermano, va a ser la esposa del Cordero, no a la iglesia que es salva. A la iglesia que es salva los invitamos a que si el Dios pone en su corazón, que si el Espíritu pone en su corazón como el querer, como el hacer, entonces va a ser parte de esa iglesia gloriosa, pura, sin manchas, sin arrugas. Pero nuestro propósito, hermano, es llamar a aquellos y capacitar e instruir a todos aquellos a quien el Espíritu tome, a quien el Espíritu, hermano, se mueva en ellos. Llamamos a la salvación, pero yo sabemos que de ahí de la salvación Dios llama, hermano, a la consagración. Que no a todos se le da. ¿Por qué no a todos se le da? Porque, hermano, para eso se necesita tener un corazón entregado a Dios. Entonces, mirando este pasaje, hermano, el Señor hablaba en mi vida y le puse por título El creyente fiel
es aquel que ha entregado su corazón a Dios. Porque hay corazones o creyentes infieles. Hay creyentes, hermano, que completamente infiel a Dios. Y que por esa razón, hermano, el Señor no les he confiado, no son dignos de confianza en el reino de Dios. El hombre creyente infiel es indigno de confianza. O sea, no se le tiene confianza porque hay que entregarle, hermano, ¿cómo decirle, hermano? Hay que entregarle la responsabilidad. Dios está buscando hombres donde Él pueda depositar su palabra, donde Él pueda descansar, donde Él pueda mantenerse, hermano, firme, donde Dios pueda ser magnificado, donde Él pueda ser dado a conocer. Por eso Él está buscando gente, hermano, creyentes, hermanos, que sean fieles en este tiempo. Entonces, hermano, ¿qué tan importante es que nosotros en nuestro caminar, hermano, el Señor se mueva en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es que caminemos en el Señor, nos refugiemos en el Señor y que en realidad aprendamos a discernir, hermano, si en nuestra vida solo se vive de intenciones, hermanos, pero en realidad no son un deseo genuino de parte de nuestro Padre Celestial? Porque si algo lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros aprendamos a ser creyentes fieles a Dios, creyentes fieles que de alguna manera, hermano, sepan comportarse delante del Padre Celestial. Entonces, en el libro de Mateo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportarlo? Traédmelo acá. Cuando yo puedo mirar un poquito sobre esta generación, porque esta generación, hay una generación en este tiempo, va a haber un grupo de creyentes en este tiempo. No solamente la gente de afuera, hermano, porque la gente de afuera no conoce al Señor. Hay tres tipos de gente: los justos, los impíos y los pecadores. Los pecadores son aquellos que no conocen a Dios, pero los impíos son aquellos que tienen el conocimiento, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Ese es un impío. Un impío, hermano, que no se esfuerza realmente a agradar a Dios y vive pecando todos los días, porque Dios le demanda obediencia, Dios le demanda, hermano, que haga las cosas bien, y él vive aferrado a no importarle si se está haciendo lo correcto o no. Un hombre impío, hermano, es aquel que dice que no encuentra un motivo. Un hombre impío, hermano, no encuentra una razón en su vida porque vive haciendo lo que quiere. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Hay creyentes que viven pecando porque Dios les está hablando, hermano. Por eso yo quiero que usted entienda que el hecho de que usted se la pase escuchando prédicas, se la pase escuchando enseñanzas, hermano, lo único que está haciendo es que si no tiene un corazón dispuesto a ponerla por obra, realmente interesarle, que Dios le dé una palabra, hermano, que le ayude a caminar, que le ayude a componer su vida, que le ayude a enderezar su vida, de nada les sirve cuando la misma Escritura dice que su fe es vana. De nada les sirve, porque no hay intención, porque Dios está hablando de lo bueno y el creyente, hermano, se está cerrando su corazón. Qué tan importante cuando dicen en el libro de Eclesiastés 5 versículo 1, dice que cuando vayas a la casa del Padre, procura ir a obedecer que ir a ofrecer sacrificios de los necios, porque Dios no se agrada de aquellos que solamente hablan, que prometen y no cumplen lo que dicen. Entonces, hermano, estamos en un tiempo donde el hombre se ha vuelto de pura palabrería. El hombre ya no demuestra lo que realmente es. El hombre, hermano, ha entrado el creyente ha entrado, hermano, en una etapa muy, muy complicada en su vida,
porque vive creyendo lo que no es. Y el evangelio tiene que ver con la verdad, algo que es comprobable, algo que es visible. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que yo creo que vale más una palabra a tiempo que una mentira que al final destruya tu vida. Yo creo que hay que ser poseedor de la verdad y la realidad de las cosas. La verdad tiene que ver con la realidad. Entonces dice aquí, hermano, que hay una generación incrédula y perversa. La versión El Oso dice, respondiendo Jesús, dijo: oh generación infiel y torcida. Dice, hallando, dice, tengo de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Dice, traédmelo acá. Una versión nos enseña, hermano, esta versión del Oso, dice: ¿hasta cuándo os tengo que sufrir? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Yo creo que lo más doloroso en el Señor es que hayan creyentes, hayan hijos de Dios, hermano, que no le crean a Él. Que los que tuercen las Escrituras, aquel que tuerce las Escrituras, hermano, es aquel que va en desobediencia todos los días, porque va creyendo que Dios le dijo que desobedezca, que Dios le dijo, hermano, que se comporte de esa manera. Eso evidencia cada día más que esas enseñanzas no son del Espíritu Santo. Una generación fiel y torcida que está operando en este tiempo, creyentes, hermanos, torcidos en la palabra, torcidos doctrinalmente, pero que dice aquí, hermano, que es una generación que está torcido. Y a mí me llamó mucho la atención esto, hermano, porque no creerán a la palabra, no se apoyarán en la palabra, simplemente dirán Dios, 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 pero Dios es la palabra y la palabra es Dios. Todo aquel que mencione el nombre de Dios y que diga que es obediente a Dios, hermano, entonces tendrá que realmente poner por obra su palabra. Un hombre que se la pasa todo el tiempo hablando de las Escrituras, pero no tiene conocimiento de ella, porque solamente el conocimiento se aplica cuando se pone por obra la palabra. Cuando un creyente no pone por obra su palabra, no tiene conocimiento, simplemente está hablando palabrerías, simplemente está hablando lo que no entiende. Entonces, hermano, ¿qué tanta ignorancia hay escrituralmente? Que el hombre cuando no pone por obra su palabra, hermano, cuando no sabe lo que realmente Dios le demanda, entonces, hermano, entra en esta generación que es una generación infiel y torcida. El punto, hermano, yo creo que el punto que en este caminar, el punto no es estar mal. El punto es, hermano, aferrarse a que estar bien cuando las cosas están mal. Lo importante es, hermano, es cuando está peor el creyente, cuando se aferra a creer que está bien cuando está mal. Entonces hay una generación, hermano, que está torciendo, una generación que no cree, una generación que duda, una generación que no puede demostrar lo que dice. Y Dios, hermano, le dice: ¿por qué tan importante, hermano, la fidelidad en este tiempo? ¿Por qué tan importante mantenerse firme en este tiempo? Entendiendo, hermano, que todo aquello que no se pone por obra es falso. Hay que ser realista, hermano. Que todo aquello que no se pone por obra es falso. Aunque lo estén escuchando, aunque digan lo que no se puede comprobar, es falso. Toda verdad tiene una obra que es visible, pero lo falso nunca tendrá una verdad. Estamos viviendo tiempos donde el hombre será infiel y rebelde al mandato divino. Cada día será más desobediente, cada día se opondrá a Dios. Hermano, yo creo que si usted va camino hacia la vida eterna, si su propósito y deseo, hermano, es ser parte del arrebatamiento, ser de escapar de esta generación, de este tiempo de la gran tribulación, hermano,
Y el hombre que no se escudriña, el hombre que no revisa sus pasos, cómo está, si en realidad está avanzando, o está retrocediendo, o se fue a los lados, o se sentó. Entonces, hermano, aquel que no escudriña y que no medita en su caminar, ese está ciego, hermano, está sordo, hermano, está paralítico, hermano. Y eso le hace entender por qué no recibe palabra de Dios, por qué no es parte del sacerdocio, porque hay defectos en su vida. Y eso dice en Levíticos. Estamos viviendo tiempos donde el hombre cada día será infiel y revete al mandato divino. Cada día, hermano. Dios quiere que nos apartemos y que no seamos nosotros infieles, que no seamos nosotros rebeldes. Esto le habla al Señor a la iglesia que tiene deseos realmente de obedecer a Dios, realmente que tiene deseos por poner por obra, realmente aquel que tiene deseo de ser guiado por el Espíritu Santo, aquel que realmente ha entregado su vida al Señor. Esto no es para cualquiera. Dios le está hablando a los hijos, Dios le está hablando a aquellos que no se comporten así, y aquel que realmente Dios le habla, hermano, tiene que cambiar su mentalidad. Quiere decir entonces, hermano, que hay gente que está influenciada, hay creyentes que están influenciados de todo lo que cree que es correcto, aunque esté mal, cree que es correcto, hermano, y no hace lo que Dios le pide. La palabra infiel significa desleal, significa rebelde, significa menospreciar, significa desechar. Un hombre infiel, un creyente infiel, menosprecia la palabra, rechaza la palabra. Un hombre infiel vive desechando toda orden, todo lo que es beneficio para su vida lo vive desechando. Dice que es desleal. Cuando un hombre es desleal, un creyente es desleal, hermano, deja en su vida de ser un hombre que sepa honrar, que sepa, hermano, dar el lugar a los que realmente Dios pone. Hay gente que son desleales con sus ministros, con sus pastores, con sus ayudas. Hay gente que son desleales, son ingratos, son malagradecidos, hermano, porque no se mantienen firmes en esa lealtad, en esa fidelidad, sino que de repente te desconocen. Eso es ser una persona infiel, que es desleal. Hermano, que pretenden ser gente educada, gente respetuosa, pero cuando hay menosprecio, hermano, hay menosprecio, el hombre fuera de la iglesia te desconoce. Fuera de la iglesia, hermano, el hombre se vuelve rebelde, no te obedece para nada. Siempre va a ir en contra porque es infiel. ¿Por qué es infiel, hermano? Y rebelde, porque dice que son infieles y rebeldes al mandato divino. Así habrá una generación, así habrá un tipo de creyentes que cuando se levanta, hermano, solamente vive para él. Cuando se levanta, hermano, desconoce todo lo que es Dios, solamente vive diciendo: Dios, me acuerdo de ti, Dios, gracias Señor, pero en realidad son desleales, son rebeldes, menosprecian, desechan todo lo bueno de Dios. Porque su intención no es agradar a Dios. Voy a hablarles cuál es realmente el creyente que se levanta y su intención es agradar a Dios. Pero dice lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros no seamos parte de esta generación, aunque la misma Escritura dice que hay una generación en este tiempo que estará actuando así. Entonces, hermano, hay que entender también que hay dos tipos de hijos: los hijos niños y los hijos maduros. Los maduros, que tienen que ver con los fieles. Los niños son infieles. Hay creyentes que son niños, hermano. Profesan conocer, pero con sus hechos lo niegan, con sus frutos lo niegan. Estos son niños. Entonces, los maduros, hermanos, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo,
Y los niños, hermanos, son aquellos que son guiados por la carne. ¿Por qué voy a empezar con esto? Para poder que usted entienda, hermano, por qué si un hombre es fiel o es infiel a Dios. Porque la madurez tiene que ver con guianza, la madurez tiene que ver con firmeza, la madurez tiene que ver con fidelidad, hermano, la madurez tiene que ver con andar en la verdad. Entonces esto nos enseña, hermano, que en Romanos, en el libro de 8, versículo 5, los hijos maduros solo piensan, y esta palabra pensar tiene que ver con el hacer, no es me acordé, sino son aquellos que tienen voluntad de hacer. Entonces los hijos maduros, hermanos, son los que piensan. La palabra pensar tiene que ver con el hacer. Son los que el Espíritu, hermano, les indica. Cuando un hijo maduro es aquel lo que el Espíritu le indica, hermano, lo que tiene que hacer. El carnal solo piensa en lo terrenal y en su propia vida. Solamente vive para satisfacer y en veces, hermano, para obedecer a sus mismas emociones, a sus propias intenciones, hermano, pero no tiene propósitos. Por eso Dios, hermano, Dios tiene paciencia con los carnales, con los hijos, niños, pero debe de entender que Dios no viene, Cristo no viene por una iglesia niña, Cristo viene por una iglesia madura. Y que el punto es aquella iglesia que se consagró, aquella iglesia, hermano, que se limpió, porque la misma Escritura nos enseña, hermano, que sin santidad nadie lo verá. Hermano, si no nos limpiamos, si nosotros no limpiamos de la mentalidad, del pecado, de los deseos, hermano, muchos no van a ser partícipes del arrebatamiento, no van a ser partícipes de esa manifestación gloriosa, porque el punto en este camino, hermano, es la santidad. Los hijos maduros solo piensan en agradar al Padre por medio del Espíritu Santo, pero el carnal solamente vive para satisfacer sus propios deseos y solo piensa en lo terrenal, solo piensa en su propia vida, solo lo que los rodea. Sus intenciones, hermano, no es agradar a Dios. ¿Qué chiste tiene que te levantes hoy en esta mañana como hijo de Dios, hermano, y tus intenciones y tus pensamientos y tus deseos no sean agradarle a Él? Como hijos de Dios, hermano, en nuestra vida diaria es dar un paso hacia la verdad, dar un paso hacia la libertad, que cada día nos estemos acercando a ese propósito divino. Romanos 8, versículo 5 dice: pero que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo nos vamos a levantar hoy en esta mañana sin agradar a Dios? Cada mañana, hermano, Dios nos da una palabra. ¿En qué manera le vamos a agradar? ¿En qué manera vamos a hacer lo que a Él le gusta? ¿Con qué palabra vas a poner por obra hoy para agradarle? ¿Qué palabra Dios te dijo? Levántate, hijo, come, bebe, regocíjate, como dijo aquel hombre, que todavía hay tiempo para disfrutar la vida. Todavía no es tiempo de servirle a Dios, todavía no es tiempo de entregarse al Señor. Si a mí no me tratan como me deben de tratar, pues yo le doy vida a la vida. ¿Por qué, hermano? Porque usted sabe que el tiempo de la iglesia en este tiempo será comer, beber como en los tiempos de Noé. Será, hermano, dice que aquellos que se sienten ricos, aquellos dice que no tengo necesidad de nada. Dice en Apocalipsis, dice que estos son los tibios. Los tibios son aquellos que, hermano, que solo en la iglesia están ardientes, pero después de ahí
son fríos, hermanos, son distantes, son, hermanos, no piensan en el Señor. Dice que esa es la iglesia de la Odisea en este tiempo. Los tibios en un momento arden y en otro momento están fríos. ¿Por qué? Porque dice que ellos no tienen necesidad de nada, porque solamente están pensando, hermano, en las riquezas, están pensando en que les vaya bien en esta vida. Estos son los tibios, los que no hay, hermano, intención. La palabra tibio tiene bien que la palabra dudoso, son de los que viven dudando, de los que viven, son incrédulos a la palabra, hermano. La gente puede decir que cree en Dios, que puede decir, hermano, que confía en Dios, pero los frutos, las reacciones enseñan, hermano, otra cosa. No en vano dijo el Señor: en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Y la incredulidad, hermano, tiene que ver que aunque una persona lo confiese, demuestra lo contrario en su vida. Entonces es lo que dice la Escritura. Porque a ellos no les pueden dar uno una orden, hermano, no les puede a uno aconsejar. ¿Por qué? Porque quieren vivir según la carne. Los que viven en la carne son niños. No pueden agradar a Dios, dice, no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, ¿crees que por creer, que por pensar que y por decir palabras de Dios, hermano, se está agradando a Dios? Qué bueno sería así. Pero la realidad en la palabra no es así. La realidad de la palabra es ponerla por obra, es vivirla, es llevarla a la práctica. La verdadera verdad es la que se lleva a la práctica, es la que uno tiene experiencias por medio de ella. Los que viven según la carne son niños. No pueden agradar a Dios, hermano, porque en ellos no hay fe. La misma Escritura dice que en ellos no hay fe. En Hebreos 11:6 lo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Quiere decir que si usted no se levanta hoy con el deseo realmente, no con las intenciones, sino con el deseo de agradar a Dios, entonces, hermano, su fe no es fe y no agradará a Dios porque anda en la carne. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son los pensamientos del Espíritu. Su mente no la ocupa en las cosas de Dios, sino las cosas, hermanos, de la carne, en las cosas del hombre, y muchas veces, hermanos, influenciados por el espíritu de Satanás. Porque el espíritu de Satanás hace, hermano, que el creyente solo piense en las cosas que al hombre le son importantes, que solamente ponga la mirada en las cosas terrenales, en las cosas mundanas, y viven criticando, hermano, porque otra de las cosas que hace el espíritu satánico, hermano, es que hace que critique al Cristo, que critique todas las cosas de Dios. Él vaya en contra, pero lo que ve en sus ojos es agradable. Solo piensan en las cosas terrenales, no piensan en las cosas de Dios. Y la palabra pensar no quiere decir que me acuerde yo de Dios, sino que esta palabra pensar significa preocuparse, significa obediencia. Eso significa pensar, significa obediencia, significa tener un mismo sentir la misma cosa, se dice poner la mirada. Entonces quiere decir, hermano, que el que piensa en las cosas del Espíritu, su única preocupación en el día, hermano, es ser obediente, a poner por obra su palabra. Quiere decir que el hombre que es obediente, hermano, estoy hablando que es un hombre fiel. El hombre fiel se preocupa de poner por obra su palabra, hacer lo que el Espíritu le diga y no lo que su carne le diga o no lo que la carne le diga. ¿A qué me refiero en carne? Porque hay quienes, hermanos, le piden permiso al esposo, le piden permiso a la esposa, le viven pidiendo permiso, le viven pidiendo opiniones a todo otro, si les sirven o no, les siguen pidiendo, hermano, porque estamos en un tiempo, hermano, donde los varones, donde las cabezas no están tomando su lugar, sino que son las mujeres.
y hermano, y en veces son mujeres insujetas, manipuladoras, que guían al varón, hermano, a hacer lo que ellas quieren. Ahí va el varón detrás de ellas, hermano, aunque no es capaz de ayudar al varón, no de enseñar al varón, de ayudar al varón al que alcance su posición, sino que son manipuladoras que quieren arrastrar al varón, hermano, a que caiga de la presencia de Dios, caiga de lo que pasa, y que algún día, creo yo, hermano, que esa mujer va a recibir una recompensa de parte de Dios, hermano. Algún día va a sufrir las consecuencias por destruir la vida de un varón, hermano, y ese varón, hermano, también lo mismo por cuanto hizo caso a su mujer. Los varones ya no quieren servir a Dios, sino están bajo la opinión de la mujer. Están bajo la opinión. Ahora, para servir a Dios le tienen que pedir opinión, y en veces la mujer, influenciadas en veces por espíritus, hermano, lo que hace es darle la razón, como hacía Jezabel acá, hermano, cuando veía llorando acá, hermano, ella le daba por su lado, siempre ponía mal a Elías, hermanos, tanto que fue cuando acá lo vio, dijo, eres tú el que perturbas a Israel, eres tú que perturbas nuestra vida. Le echaba la culpa a un ministro de que las consecuencias de que ese varón estaba así era por causa del ministro, hermano. Ahí estaba la mujer sacándolo de sus propósitos de Dios. Qué mala es una mujer, hermano, que consiente al varón, hermano, a desviarlo de los propósitos divinos, en lugar de influenciarlo, en lugar de animarlo, que tome el lugar de un varón. Ya estaremos hablando sobre eso, hermano. Pero qué mala es una mujer así. Y es importante por eso la misma escritura nos enseña que la mujer no tiene por qué enseñar al varón. Un varón, pero sí lo está guiando, hermano, a desviarlo de la presencia de Dios. Lo está desviando, hermano, alejándolo cada día más de Dios. Mujeres que van a recibir su recompensa en un tiempo por destruir la autoridad de un varón. Porque y al varón va, hermano, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque mucha mujer, a causa de la belleza, a causa de su hermosura, mucho varón, hermano, está dejándose arrastrar por esa belleza. Porque la Jezabel era seductora, hermano, de tal manera que a través de que él tenía puestos los ojos en ella, hermano, él hacía todo lo que le pedía. Ahí van los dos, alejándose de Dios. Qué triste eso, hermano. Qué triste eso. Porque estos solo piensan en la carne, no piensan en el Espíritu Santo. Sus intenciones no son agradar a Dios. Los que son del Espíritu, su deseo es obedecer. Los que son del Espíritu, su deseo es obedecer. Tener el mismo sentir que tenía Cristo. Solo piensan, hermano, realmente el que piensa en el Espíritu, su única preocupación es obedecer. Su única preocupación es agradar al Señor. De tal manera dice que tienen un mismo sentir, tienen una misma mente. Nosotros tenemos mente de Cristo, pero realmente el hombre, el creyente que tiene la mente de Cristo es aquel, hermano, que su deseo es obedecer. Por eso dicen en Hebreos 5:7, hermano, dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Él estaba duro, hermano, clamando a Dios, hermano, que él fuera un hombre obediente, fuera un creyente obediente, fuera alguien que realmente hiciera lo que el Padre le pedía. Pero ese es aquel que está en el Espíritu. Pero el hombre infiel no, hermano. Su preocupación no es obedecer. Su preocupación es estar bien, que nada les falte. Porque unos están afuera, otros están adentro. El que anda en el Espíritu está dentro del Espíritu y vive dentro del reino de Dios. No puede salir porque es un sacerdote. Estando en las cosas espirituales, hermano, hay quienes están en las cosas espirituales y no en las cosas de los hombres. Están metidos en las cosas espirituales y no en las cosas de los hombres.
dando a entender, hermano, de que hay quienes viven para agradar al Espíritu y hay quienes viven para agradar en la carne. Dice que tenían el mismo sentir. El hombre maduro, el hombre fiel solo piensa, hermano, obedecer, solo piensa, hermano, en las cosas de Dios, cómo hacerlas, cómo agradar cada día más. El creyente de hoy solo quiere que Dios lo use. Solo quiere, hermano, que lo use para predicar, que lo use para expulsar demonios, para hacer señales, prodigios y milagros, que solamente lo use para estar en el púlpito, que lo use estar en la alabanza, que lo use para profeta, en uno de los ministerios. Pero, hermano, no se convierte en siervo. Solamente buscan el el nombramiento, hermano, pero no el llamamiento. En el libro de Filipenses nos habla del mismo sentir que tenía mi Señor Jesús. El hombre fiel tiene el mismo sentir que mi Señor. Filipenses 2:5 dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Entonces, esto nos enseña que el mismo sentir que tenía mi Señor, hermano, era tomar forma de siervo. Ya no forma de hombre, sino forma de siervo. El hombre fiel se hace un servidor. El hombre fiel se hace obediente hasta la cruz. Quiere decir con eso que él no deja tirado ningún privilegio. Quiere decir que él continúa siempre. El hombre fiel, pase lo que pase, se mantiene fiel. Pase lo que pase, se mantiene haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Pero quiero explicar, hermano, que fiel no es ir a la iglesia. Fiel no es congregarse. Cuando hablamos acá dice que se hizo siervo, se hizo un servidor. Realmente el hombre maduro, el hombre fiel, se convierte en un servidor. Se pone a disposición de las autoridades, de los ministros. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para hacer buenas obras? Dijeron aquellos hombres. ¿Qué tengo que hacer para agradar a mi Dios? Ellos buscan, hermano, preguntando qué es lo que tengo que hacer, porque el Espíritu está en ellos, que los hace hacer, hermano, les hacen buscar la fidelidad a Dios. Pero el hombre que piensa en la carne solamente se presenta a la hora del culto, hermano, y ya se acabó, ya se lo mueve ahí, agarra una escoba, hace esto, pero eso no es fidelidad. Eso no es el Espíritu. Eso no es Dios, hermano. Si el Cristo, hermano, estuviera aquí en la tierra, que lo está, pero está con los servidores, no está con los carnales. Porque Cristo no anda perdiendo el tiempo, no está perdiendo el tiempo. Porque si Cristo, hermano, si vemos que la profecía se está cumpliendo de que el Cristo viene ya por la iglesia, hermano, ya va a suceder el arrebatamiento. ¿Usted cree que está perdiendo él el tiempo, hermano, comiendo, bebiendo, paseando? Hermano, cuando el trabajo es tiempo de trabajar en la iglesia, es tiempo de poner por obra su palabra, es tiempo de vivir sirviéndole para él, es tiempo de vivir, hermano, intercediendo, es tiempo de realmente disponernos a obedecer, si realmente queremos irnos con él, si realmente queremos ser parte de él. ¿Cuánta gente está perdiendo el tiempo? El punto es que se van a quedar. Cristo no viene por una iglesia niña, Cristo viene por una iglesia madura. No por aquellos que están perdiendo su tiempo, no por aquellos hermanos que realmente, hermano, no tienen deseos de obedecer a Dios. No se convierten en siervo. El hombre fiel, el creyente fiel es aquel que toma forma de siervo, vive de este lado del reino. Sus pensamientos es: ¿qué hago para agradar a mi Dios?
No cuando se presenta a la iglesia. Cuando se presenta a la iglesia, eso no es ser siervo, eso no es ser espiritual, eso no es ser realmente maduro, hermano. ¿Qué haces tú para agradar a Dios todos los días como siervo de Dios? Muchos discípulos no les sirven, hermano, porque no saben dónde está mi Señor. Mi Señor Jesús está edificando. Mi Señor Jesús, estamos como los tiempos de Noé. Noé representa entonces al Señor con los hijos maduros. Entonces quiere decir que mi Señor Jesús está trabajando en el templo, está edificando el templo, hermano, está luchando, hermano, por ver que la casa y los hijos de Dios se encuentren bien. Él no está afuera, hermano, comiendo y bebiendo, perdiendo el tiempo, hermano, porque estos son los que su deseo no es agradar a Dios. Estos se volvieron infieles. El hombre infiel, hermano, es aquel que no tiene deseos realmente de servirle a Dios, no tiene deseo realmente de obedecer a Dios. Realmente su deseo es, ahí nos vemos cada vez que haya culto. Ese es un hombre infiel. No se mantienen firmes, hermano. Si viniera ya la persecución, ¿cuántos asistirían a la iglesia? A lo mejor sí asistirían, pero por miedo, pero no por amor al Señor. Viven comiendo y bebiendo, viven disfrutando la vida. ¿Por qué? Porque se volvieron infieles. Solo no les importa, hermano, sus intenciones para con Dios. Pero muchos discípulos no les sirven. Jesús dijo, donde yo esté, ahí estarán mis discípulos. Cristo no creo que esté en la casa perdiendo el tiempo. Cristo está con los ministros que están trabajando. Cristo está con las ayudas, con los discípulos que están entregando todo por salvar la vida de los demás, están intercediendo, están trabajando en la obra, están metidos realmente haciendo lo que el Señor les pide. Hermano, ahí está el Cristo, donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí están reunidos con el Cristo, hermano, trabajando para el Señor. Pero mientras el Cristo está trabajando, hay quienes están durmiendo, disfrutando la vida. Cuando venga el diluvio, se van a quedar, porque se volvieron infieles. Pero muchos discípulos no les sirve al Señor, hermano, no le está sirviendo al Señor. Acuérdense que muchos le dieron la espalda. Su vida, hermano, se quedaron en buenas intenciones, pero no habían buenos deseos en su corazón. Los deseos no vienen del hombre, las intenciones son del hombre, pero los deseos vienen de parte de Dios. Por cuanto no hay deseos, hermano, no hay el querer como el hacer, según Corintios 8:11 dice, por ahora llevar también a cabo el hacer, para como estuviste pronto a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengáis. Dice, llevar a cabo, dice, ahora pues lleven a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo cumplas. Cuando hubo ese deseo, dice, también lo cumplas. Lleven a cabo todo deseo cuando haya el querer de verdaderamente cumplirlo. Quiere decir que cuando un creyente confunde intenciones con el deseo, teniendo cuenta de que quiere agradar a Dios, hermano, el querer como el hacer viene de parte de Dios, pero las intenciones solamente vienen del hombre. Cuando solo son intenciones, no hay voluntad de hacerlo, hermano. Solamente quiere quedar bien delante de los demás, pero no se le ve nada. ¿Por qué? Porque eso es un hombre infiel. Habla, pero no hace nada, hermano. No hace nada. Pregúntate, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Cristo? ¿O tú crees en el Cristo? Los discípulos están, los fieles están. ¿Dónde está el Cristo? Los carnales solo piensan en el Cristo. Nosotros estamos donde está el Cristo, donde está trabajando el Cristo, donde está luchando el Cristo por llevar su iglesia, hermano. Pero cuando solo hay intenciones, mire que dice Filipenses 2:13, es porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, aquí voy a repetir algo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplenderéis como luminarias en el mundo,
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que dice, no he corrido en vano y en vano he trabajado. Quiere decir entonces, hermano, dice, cuando Él ponga el querer como el hacer, seamos la diferencia entre una generación maligna y perversa, entre una generación infiel e incrédula, rebelde, desobediente, hermano, que no le puede decir uno nada porque se molestan, hermano. Hoy la gente está cada día más infiel a Dios, porque hay una generación, hay un creyente, Dios menciona que hay una generación, un grupo de creyentes, niños, hermano, que su intención no es levantarse todos los días y decir, Señor, hoy voy a agradarte, hoy quiero hacer realmente tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Y seguramente el Señor te va a decir, ve y pregúntale al ministro qué es lo que tengo que hacer para agradarte. Entonces, hay una generación incrédula, perversa, maligna. Esta generación, sus pensamientos no es andar en obediencia y serle fiel. Mira lo que dice Deuteronomio 21:20. Ya voy terminando, hermano. Dice, esta generación no les importa la obediencia, no les importa ser fiel. Deuteronomio 21:20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esta generación de este tiempo será infiel y rebelde, no obedece a los ministros, no obedece a la palabra, mucho menos al Espíritu Santo, hermano, no obedecerá, porque si fueran guiados por el Espíritu Santo, los llevaría a estar dedicados a Dios, los llevaría, hermano, a trabajar para el Señor, a estar con los que están luchando, hermano, por la salvación. Gente que piensa que ser fiel, hermano, es asistir a una iglesia. No, fiel es luchar donde está el Cristo. Estar donde está el Cristo. Dice que estos eran rebeldes, eran contumaces, eran infieles, hermano. Una generación infiel, un creyente infiel que no obedece ni a lo que Dios le dice. Cuando usted abra las Escrituras, ¿qué te dirá el Señor en su palabra? Te dijo, come y bebe, repósate, alma mía, muchos bienes tienes, sigue disfrutándolo. O te dice, sé fiel, sé obediente. Fiel tiene que ver con servir, fiel tiene que ver con ser leal. Pase lo que pase, tú tienes que ser leal, tienes que ser firme en tus decisiones en cuanto a tu dedicación a Dios. El que tiene mente de Cristo, hermano, se dedica a las cosas de Dios. Solo piensa en obedecer, solo piensa en agradar, solo piensa buscar algo para agradar realmente al Señor. Por eso dice, hermano, que esta generación, cuando habla de esta generación contumaz y rebelde, hermano, dice que son aquellos los que son glotones y son borrachos, los que vivan afanados. Dice en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de otras ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiere decir que no produce frutos. La palabra se ahoga y no produjo fruto, hermano. Y por eso no se comportan como lo que son. ¿Por qué? Porque no se comporta como lo que son, porque no se le ve el fruto, no se le ve el hacer. ¿Por qué dice? ¿Por qué se ahogaron? Porque eran rebeldes, hermano. Sí. Entonces quiere decir que la rebeldía hace que un creyente no produzca frutos, buenos frutos. La desobediencia hace que una persona no produzca frutos. Quiere decir que un creyente rebelde, un creyente infiel, va a dejar tirado su servicio, no va a prestar su vida hacia el Señor, no va a tener el mismo sentir de volverse un siervo, hermano. Pero también entonces
hará, hermano, que no tenga un comportamiento, va a ser rebelde, va a ser desobediente. Hermano, ¿por qué razón? Porque acá dice, hermano, que su vida, hermano, no es una vida de fidelidad. Quiere decir que el hombre infiel todo el tiempo va a estar en contra. No produjo frutos. Se ahogó dice que no produjo frutos, porque dice que su corazón se llenó de glotonería y embriaguez. Quiere decir, hermano, y dice, y los afanes de este tiempo. Por lo tanto, hermano, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No se recojan uvas de los espinos, claro, porque como cayó entre los espinos la palabra y no produjo nada, dice, no se recoge nada entre los espinos ni entre los higos. ¿Por qué? Porque todo aquel hombre, dice, árbol que da buenos frutos, dice, pero todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Quiere decir entonces que estos no pudieron dar buenos frutos, algo agradable, hermano, hacia el Señor, porque eran rebeldes y eran desobedientes, eran infieles. Quiere decir, hermano, que no son obedientes, que no son rebeldes, son respondones, no hacen lo que se les pide. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de rebeldía, está lleno de desobediencia. Su corazón, hermano, no es el propósito de agradar a Dios. No hacen lo que se les pide. Alguien que es guiado por el Espíritu, es imposible que lo que menos quiera hacer es ser usado, es servir, es obedecer, es estar donde Él está. Pues tiene el mismo sentir que el Cristo, hermano, por cuanto sus pensamientos son como el de Él. Qué hermoso es que se levanten hombres que realmente quieran agradar al Señor y que sus deseos, hermano, por medio del Espíritu, hermano, es solo quieran agradar al Señor. Viviendo, comiendo, diversión, piensen solo, hermano, que son cristianos, y a esos agradar al Señor. Agradar al Señor es estar donde Él está. Es ser obediente, dejar de ser rebelde, serle fiel al Señor en su palabra, hermano, y dejar de creer lo que no es. Hermano, la fe sin obras es muerta, no sirve de nada. Por eso es necesario nacer de nuevo, hermano, y tener un encuentro con el Señor que nos va a cambiar la vida. Voy terminando. La palabra fiel significa, hermano, es lealtad, significa firmeza, significa verdad, significa rendirse, significa permanecer quieto, significa ser genuino. Dice la misma escritura, hermano, que Moisés era un hombre fiel en la casa de Dios. Dice la escritura que David, Samuel, Abraham eran fieles delante de Dios. Y la misma escritura nos enseña, hermano, que cuando en Nehemías 9:7, cuando Dios escogió a Abraham dice, escogiste a Abraham, dice, le pusiste su nombre y hallaste fiel su corazón delante de ti. Abraham tenía, David, Samuel, hermano, tenían un corazón fiel a Dios. Un corazón fiel a Dios. Dios miró su corazón que era fiel. Un creyente fiel es aquel que guarda la palabra por ponerla por obra y es amante de ella. Su corazón fue hallado fiel delante de los ojos de Dios. Su corazón fue hallado fiel delante de Dios, hermano. Dice, ya termino con esto, en el Salmo 78:6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que levantarán la cuenta a los hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Una versión dice, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel. Otra versión dice, incapaz de mantener su decisión. Otra versión dice, no compuso su corazón. Fíjese, hermano. Otra versión dice, no preparó su corazón. Otra versión dice, su corazón era inconstante, una vez sí, otras veces no. La versión al día dice, infieles que no quieren entregarle a Dios su corazón. ¿Quién es un infiel?
aquel que no quería entregar su corazón por completo. Quería entregarlo, en partes sí y en partes no, porque no quieren dejar su diversión, no quieren dejar su comida, no quieren dejar su pasatiempo, no quieren dejar las amistades, les gusta estar perdiendo el tiempo. Dice que un corazón infiel no le entrega a Dios en su totalidad su vida. No eran hombres entregados de corazón, eran entregados nada más por quedar bien. La versión La Viviente dice, quienes se entregan, dice, entregan su corazón a Dios, dice Viviente, quienes entregarán su corazón a Dios. La Platense dice que no tuvo el corazón sencillo, ni él ni su espíritu. La Torre Samá dice, nunca tuvo recto su corazón. Y la versión Lenguaje Actual dice, tan malvados eran sus pensamientos que no podían confiar en ellos. Quiere decir que a un corazón infiel, a un creyente infiel, Dios no confía en ellos. ¿Sabe qué es lo que Dios no le confía? Su bendita palabra. ¿Sabe qué es lo que Dios no le confía? Su evangelio. La palabra infiel significa indigno de confianza. No son aptos para que Dios le confíe en ellos lo más preciado que es en esta vida, el evangelio de Dios. Por eso no fluyen, por eso Dios no los usa, porque no entregan su corazón en su totalidad, porque no preparan su corazón para con Dios, porque infieles no quieren entregarle a Dios en su totalidad su corazón. Porque cuando salen de aquí te hablan bonito, pero cuando aquí dividen luego su corazón, ya de ahí para allá no los vuelves a ver, porque tienen un pensamiento dividido, porque tienen un corazón dividido. No se preocupan por nada de las cosas de Dios, no se preocupan por las cosas espirituales, están con los que no deben de estar porque son infieles. Y acá dice, hermano, tan malvados eran que sus pensamientos, que Dios no podía confiar en ellos. Dice en la versión actual, dice que no se mantuvieron recto. Generación que no preparó su corazón, quiere decir que no lo pusieron en primer lugar. Un corazón infiel es aquel que no lo pone en primer lugar. Y Dios no les confió el evangelio. Dios no puso su palabra en ellos, porque su corazón no se lo habían entregado totalmente. ¿Cuál es la generación infiel y rebelde? La generación que no ha entregado su corazón en su totalidad a Dios. Una generación incapaz de mantener su decisión. Una generación fluctuante, solamente quieren palabra y hasta ahí ya la hicieron. No tienen disponibilidad realmente de hacerla fiel. Un corazón incapaz de mantener su decisión, incapaz de mantener su palabra delante de Él. Generación que no dispuso su corazón para hacerle fiel a Él. No dice, yo voy a hacerle fiel a mi Dios, yo voy a servir a mi Dios. No, yo tengo que hacer, yo tengo muchas cosas que hacer, no puedo. Y se alejan de Dios, hermano. Así será esta generación contumaz y rebelde. Generación que no ha entregado a Dios su corazón, generación que no dispone en su corazón a darle a Dios lo que realmente se merece. No se entregaron de corazón, no se entregaron, hermano, de lleno en el corazón. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Samuel, Dios llamó a David, porque dice que ellos fueron encontrados dignos de confianza delante de Dios, los hallaron fiel delante de Dios. Su corazón fue fiel. Levántate a agradar al Señor. Entrega tu corazón en su totalidad, no en partes, no cuando te convenga. Deja de estar comiendo y bebiendo, disfrutando la vida
porque el Cristo no está ahí. El Cristo hoy está trabajando. El Cristo está, si piensas realmente en el Señor, debes de tener el mismo sentir, una forma de siervo, un hombre que está en el reino, no fuera del reino. Si realmente quieres agradar al Señor, entrega tu corazón a Él, rinde tu vida a Él, mantente firme en Él, pero firme no en el sentido de que eres cristiano, firme es que no te quites de tu privilegio, que no te salgas con lo que Dios te ha entregado y mantente sirviéndole todo el tiempo. Haz lo que te digan, afírmate en la obediencia, deja que el Señor moldee tu vida. Hijo de Dios, que el Espíritu Santo te llene tu vida, pero créeme, lo que no es para sentirte caliente, sino para que estés donde Él está. Y para que pienses como Él piensa, y que actúes y hables como Él. Si estuviera el Cristo realmente en tu vida, ¿qué estaría haciendo el Cristo? ¿Comiendo y bebiendo, disfrutando la vida? ¿O estaría trabajando en la obra, luchando por aquellos que van a ser salvos realmente en las cosas del Espíritu? El Cristo hoy está como en los tiempos cuando Él estuvo trabajando, mientras otros están disfrutando la vida. No tienen intenciones de servirle a Él. El creyente fiel es aquel que ha entregado su corazón a Dios y Dios le confía el Evangelio. Que Dios te bendiga esta mañana. Proponte agradar al Señor, camina en el Señor, que vuelvas al Señor, vuelve a casa, pero vuelve a casa a servirle, vuelve a casa a realmente agradarle a Él. Y en esta mañana y todos los días, levántate a agradarle, levántate a tener pensamientos, actitudes como el Cristo las tenía. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ayúdanos a compartir esta palabra. Les esperamos el viernes, hermano, a las 6 de la tarde en punto. Estaremos transmitiendo aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, les esperamos. Y el sábado a las 7 en punto de la mañana estaremos transmitiendo una palabra de bendición, una palabra de vida diaria para tu vida. Que el Señor me los bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Donde quiera que estés, saludos a los hermanos, hermanas que se conectaron y a todos aquellos que nos miran, donde quieran que esté. Dios me los bendiga.